Un saludo cordial tengan todos y todas. El día de hoy nos va a corresponder desarrollar el tema tasas de interés y valuación de bonos. Para cubrir el mismo debemos describir los fundamentos de las tasas de interés y sus rendimientos requeridos, analizar los aspectos concernientes al financiamiento, aspectos legales, tipos, calificaciones y cotizaciones de los bonos. Hago la aclaración que esta clase se va a centrar principalmente en aspectos prácticos. El término tasa de interés es el rendimiento que paga el deudor o el que recibe un acreedor y se aplica principalmente a instrumentos de deuda, como son los bonos. El término rendimiento requerido se aplica principalmente a el rédito o el rendimiento que se recibe por la tenencia de una acción. Y la inflación es el incremento en el índice de precios al consumidor o en el nivel de precios. Y siempre es importante tenerla en consideración a la hora de que se defina la tasa de interés nominal, que esta tasa sería igual a la tasa de interés real más la prima por inflación más la prima por riesgo. Donde si queremos calcular la tasa de interés real sería igual a la tasa de interés nominal menos lo que es la prima por inflación. En este curso se va a utilizar el término rendimiento al vencimiento de manera indistinta con tasa de interés nominal. Para entender un poco cómo funcionaría en un mercado perfecto, es decir, en el que esté libre de inflación y de riesgos, la determinación del precio del dinero o lo que es la tasa de interés, este funcionaría por la simple interacción entre la demanda de dinero del público y la oferta del mismo por parte del Banco Central, iniciando en un nivel de fondos suministrados o fondos en circulación de S sub 0 igual a D, donde el precio del dinero es igual a K sub 0, si el gobierno central decide comprar instrumentos o bonos en circulación, la curva de oferta de dinero se trasladaría hacia la derecha debido a que existen más fondos en circulación. Por ende, al existir más fondos, el costo del dinero bajaría a K sub 1, es decir, la tasa de interés real se reduciría. De esa manera, podemos ver cómo es que se determinaría la tasa de interés en un mercado perfecto. Es importante ver que siempre la inflación está muy relacionada a lo que es la tasa de interés. En este gráfico se ve lo que es el rendimiento de las letras del tesoro, que son uno de los títulos que tienen menor nivel de riesgo a nivel mundial, y lo que es el índice inflacionario. Y vemos cómo durante todo el periodo evaluado, que es de 1961 al 2006, el comportamiento de ambos variables es muy parecida. Por ejemplo, vemos en el año 1986, donde ambas variables tienen una disminución en sus porcentualmente, ¿verdad? En sus rendimientos o en términos porcentuales. Vemos como las letras del tesoro acá tienen un rendimiento superior y lo que es la inflación tiene un rendimiento inferior. Ambas bajan, pero si queremos determinar la tasa de interés real, aquí sería positiva porque las letras del tesoro tendrían un rendimiento superior, cosa que no sucede en el año 2003, donde el rendimiento de las letras del tesoro es inferior al índice inflacionario. Por ende, si quisiéramos calcular lo que es la tasa de interés real, esta sería negativa. La curva de rendimientos lo que nos indican son los rendimientos que han tenido al vencimiento ciertos títulos valores durante un periodo de análisis. En este caso, el periodo de análisis es de 30 años
y lo que hace es comparar distintos periodos al vencimiento. Por ejemplo, 30 años al 28 de mayo del 2016 nos muestra una curva de rendimientos ascendente, donde los rendimientos de corto plazo son menores a los rendimientos de largo plazo. En la curva de rendimientos del 29 de septiembre de 1989, esta es relativamente plana, lo que indica que casi es indiferente invertir en el corto plazo o en el largo plazo debido a que los rendimientos son muy similares. Y la curva de rendimientos del 22 de mayo de 1981 presenta un comportamiento atípico donde los rendimientos de los instrumentos en el corto plazo son superiores a los rendimientos en el mediano y largo plazo. ¿De qué nos sirven las curvas de rendimientos? Bueno, son un instrumento para tomar decisiones y decidir a qué plazo realizar las inversiones. En este caso, donde la curva de rendimientos del 22 de mayo de 1981 tiene un comportamiento atípico, donde los rendimientos en corto plazo son mayores, pues sería más conveniente invertir en instrumentos en el corto plazo, porque si no se recibiría menos dinero en el largo plazo. Lo que pasa es que no sabemos si en el largo plazo los rendimientos podrían seguir cayendo y podríamos tener una pérdida si invertimos en esos periodos. Pero sí es importante tomar en consideración los rendimientos al vencimiento a través de la curva de rendimientos y de esa manera y analizando el comportamiento de ciertos títulos valores, definir nuestras estrategias de inversión. Por ejemplo, la curva de rendimientos del 28 de mayo del 2010 nos indican que los rendimientos al vencimiento en ese periodo son mayores en el largo plazo, pues entonces lo más conveniente sería invertir en títulos valores en el largo plazo. Esta curva de rendimientos y su comportamiento se explican por tres teorías. La primera sería la teoría de las expectativas, donde si el consumidor de instrumentos financieros o el inversionista percibe que en el largo plazo los rendimientos de los títulos valores se van a incrementar, entonces esto provocaría que la curva de rendimientos tenga una pendiente positiva. Lo contrario también se aplicaría. La teoría de las preferencias de liquidez indica que los inversionistas tienen preferencias por invertir en instrumentos en el corto plazo, y esto implicaría que para incentivar el consumo en el largo plazo, el consumo de instrumentos financieros, habría que definir tasas de interés mayores, ¿verdad? Porque el consumidor o los clientes estarían, según la teoría de la liquidez, dispuestos a recibir rendimientos más bajos por instrumentos en el corto plazo debido a que prefieren dichos instrumentos por su nivel de liquidez. Entonces, para incentivar el consumo de instrumentos financieros en el largo plazo, pues habría que indicar o poner tasas de interés más elevadas para hacerlos más atractivos. Y la teoría de la segmentación del mercado lo que indica es que tanto en el corto plazo como en el largo plazo los rendimientos se van a definir por la interacción entre la oferta y la demanda de dinero entre ambos periodos. Por ejemplo, un caso típico sería los préstamos sobre capital de trabajo, y sus rendimientos los estarían definiendo la interacción de la oferta y la demanda de dinero por este tipo de fondos. Y lo que son los recursos en el largo plazo para lo que son los bienes raíces, por ejemplo, compra de casas, lotes, fincas, etcétera, lo estarían definiendo la interacción de la oferta y la demanda a ese nivel de plazo o a ese plazo entre lo que son los demandantes de recursos y los oferentes, que en este caso serían las entidades bancarias o las entidades financieras. Para entrar en lo que son los bonos corporativos, estos son instrumentos de deuda a largo plazo que indica que una corporación ha solicitado un préstamo cierta cantidad de dinero y promete reembolsarlo en el futuro en condiciones claramente definidas.
Y todo esto estaría implícito en un contrato de emisión de bonos, que es un documento legal que especifica tanto los derechos de los tenedores de bonos como las obligaciones de la corporación emisora. Entonces, en este contrato del bono va a estar el valor nominal del bono sobre el cual se pagan los intereses, el interés de cupón que se paga periódicamente, los periodos en que se van a pagar, el periodo al vencimiento y cualquier tipo de cláusula restrictiva que se acuerde. Todo esto debería estar en ese contrato. Y el bono es un instrumento con el cual se financian las empresas, tanto privadas como públicas, para financiar, valga la redundancia, los proyectos en el largo plazo. Y esto tiene que ver mucho con la estructura de capital de las organizaciones. El costo de los bonos para el emisor está suscrito a tres aspectos principalmente, que es el número uno, el plazo de los bonos. A mayor plazo hay que ofrecer tasas de interés más atractivas para que el que compre el instrumento elimine el riesgo de que en el largo plazo suban las tasas de interés y tenga una pérdida por comprar instrumentos financieros a tasas bajas. El tamaño de la oferta es otra de las variables que afecta, debido a que si se realiza una oferta eh, grande de títulos financieros, los costos administrativos se van a diluir en cada uno de ellos. El riesgo del emisor es una de las alternativas a considerar, debido a que si es una organización de muy alto nivel de riesgo, pues probablemente tendrá que ofrecer tasas de interés atractivas que compensen el nivel de riesgo asumido por el comprador de ese título valor. Un poco lo que vimos en la primera tutoría sobre riesgo y rendimiento. Y el costo del dinero es el costo en el momento actual de los fondos que se invierten en títulos similares. Entonces, si en este momento los costos del dinero de un bono de empresas de alto nivel de riesgo son al 5%, pues esto definiría mucho que la tasa de interés de cupón que se vaya a pagar sobre el mismo sea del 5% o ande en el rango del 5%. Solo para indicar un ejemplo. ¿Cómo se definen los rendimientos de los bonos? ¿Qué es el rendimiento que vamos a obtener durante la tenencia del mismo? Existen tres metodologías. Nosotros nos vamos a centrar en la número 2. Sin embargo, me parece muy interesante la metodología número 1, que se conoce como rendimiento actual, y que es calculado como el pago de interés anual dividido entre el precio actual. Aquí se trae un ejemplo donde un bono con valor a la par de $1000 con una tasa de cupón del 8%, que actualmente se vende en 970, tendrá un rendimiento actual de 8,25. Ese rendimiento actual es anualizado y se calcula simplemente multiplicando la tasa de interés de cupón por el valor nominal, y ese resultado dividiéndolo entre lo que es el precio de compra del instrumento. Entonces, por decirlo de alguna otra manera, es dividir el cupón que paga el bono entre el precio de compra. De esa manera se obtiene la tasa de rendimiento actual, que es una forma muy resumida y rápida de calcular lo que es el rendimiento que genera un instrumento. La segunda metodología se conoce como rendimiento al vencimiento de un título valor, que es el que se obtiene durante la tenencia del mismo, o si el mismo se compra y se tiene hasta el vencimiento. Y se obtiene por el simple despeje de la fórmula para calcular el precio de un bono, que vamos a ver más adelante. Dicha fórmula lo que indica es que nos dan el precio del instrumento financiero, tendríamos que calcular, o nos dan los cupones que pagan por periodos, y nos dan la cantidad de periodos que falta al vencimiento. Entonces, la forma de calcular el rendimiento que se obtuvo por la tenencia de ese instrumento es despejando la variable K sub D, que se conoce como rendimiento al vencimiento.
Y la metodología número 3 se conoce como rendimiento hasta el rescate anticipado, que consiste básicamente en que hay algunos instrumentos financieros que se pueden vender antes o se pueden más bien liquidar antes de la fecha de vencimiento. De esa manera se aplicaría esta misma fórmula, pero en una fecha anticipada a la fecha de vencimiento. Si bien la mayoría de los bonos corporativos se emiten con valor a la par o valor nominal, todos los bonos se cotizan como un porcentaje del valor a la par, y esto es el precio del bono. Si en estos momentos fuésemos a la Bolsa Nacional de Valores o si analizáramos el comportamiento de algunos instrumentos, nos daríamos cuenta que se cotizan a través de un indicador. Entonces, por ejemplo, un bono con un valor a la par de 1000 colones, un valor cotizado de 1000 dólares, se podría estar cotizando a 94,007. Y eso indicaría que el precio actual del bono sería el resultado de multiplicar ese precio del bono, que también se conoce como precio limpio, por el valor nominal. Por lo que el bono se estaría comprando en 940,07, es decir, por debajo de su valor nominal. Eso es importante tenerlo en consideración. Más adelante vamos a ver cómo es que un bono se puede vender a un precio inferior a valor a la par, que sería con descuento, a un precio superior, que sería con prima o igual que el valor a la par. Este precio de los bonos también se conoce como el valor transado, el valor cotizado o el valor de compra-venta, y se calcula como o sobre el índice por el cual se está cotizando el instrumento financiero. En este caso tenemos un ejemplo de un instrumento que se está cotizando al 94,007. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si un instrumento se cotiza al 108%, por ejemplo? En este caso, el instrumento se estaría cotizando por encima de su valor nominal. Entonces, lo que habría que hacer es multiplicar el valor a la par de los 1000 dólares por el 1,08. De esta manera, el valor del instrumento sería igual a 1080 colones. De esa manera tenemos un ejemplo de cómo calcular el precio de un bono si se está cotizando por debajo de su valor nominal, que es el primer caso, que sería a 94,007%, o por encima de su valor nominal, que sería al 108%. Es importante tener en consideración que algunas calificadoras de riesgo como Moody's o Standard & Poor's definen lo que son las calificaciones o clasifican los bonos de acuerdo a su nivel de riesgo y utilizan cierta nomenclatura. Por ejemplo, en el caso de Standard & Poor's, clasifica los bonos como grado de inversión, los que se indican con la nomenclatura de AAA hasta A. Y los bonos con un nivel especulativo, que es un nivel de riesgo más alto, los calificarían con una nomenclatura de BBB hasta B. Y los bonos de renta o que pueden caer en nivel de incumplimiento, los calificarían con una nomenclatura que iría de CCC a CC a C o hasta D. Estos instrumentos tienen un nivel de riesgo muy alto y están en circulación porque también existen diferentes tipos de inversionistas con diferentes niveles de aversión al riesgo que estarían dispuestos a asumir estos niveles de riesgos, claro está, a niveles de rendimiento bastante más altos.
Pero también existen inversionistas que solamente estarían dispuestos a asumir bonos clasificados como grados de inversión con nomenclatura de AAA, AA o A. Esto va a depender mucho de lo que es el nivel de aversión al riesgo de los inversionistas. Y se trae a colación, pues es un indicador que se debe tener en consideración a la hora de comprar un instrumento financiero y que el mismo debería indicarse en el prospecto. Y por otro lado, sabemos que los bonos que se clasifican con niveles de riesgo más altos, por ejemplo, en un grado de incumplimiento de triple C hasta D, deberían pagar rendimientos más altos. Para poder entender lo que es el modelo de evaluación de bonos, es decir, cómo se determina ese B sub 0, ese precio del bono en el momento cero, tenemos que entender el modelo de evaluación general que se aplicaría a cualquier tipo de activo, sea físico o un activo financiero como son los bonos. El modelo de evaluación general lo que nos indica es que el valor presente de cualquier activo es igual al valor presente de los flujos de efectivo que el mismo genera descontados a una tasa de rendimiento requerida que sería K o K sub D como lo hemos venido viendo. Y hay tres variables muy importantes a considerar en todo lo que es la valuación. Número uno es los flujos de efectivo o los flujos de ingreso que generan. En este caso, entre más altos sean los flujos de ingreso, pues más alto va a ser lo que es el valor, el B sub 0, el valor del activo, como es lógico. La segunda variable a considerar sería el tiempo, es decir, a más alejado de valor presente esté un flujo de efectivo, más se nos va a descontar. Es algo que vimos mucho en matemática financiera. Y la tercera variable es una variable de riesgo que es, o una medida de riesgo que es precisamente la tasa de interés. Entonces, aquí la tasa de interés debería tener implícito el nivel de riesgo tal y como lo vimos en la ecuación inicial y como lo vimos en todo el capítulo de riesgo y rendimiento. Al tener implícito la tasa de interés, el nivel de riesgo, a mayor nivel de riesgo, más alta debe ser la tasa de interés o mayor debe ser la tasa de interés. Y a más alta sea la tasa de interés, más se nos van a descontar los flujos. Entonces, las variables principales a tener en consideración para realizar una evaluación sería, número uno, los flujos de efectivo que generan, número dos, el tiempo de análisis y número tres, lo que es la tasa de interés de descuento, que es una medida de riesgo. Entonces, repasando las variables, el B sub 0 sería el valor del activo en el tiempo cero. El FE sería el flujo de efectivo esperado al final del año T o del periodo T. Y K sería el rendimiento requerido adecuado, que sería la tasa con la que descontamos los flujos de efectivo. Y N sería el número de periodos por el cual se descuenta cada uno de los flujos. O si es un proyecto que solo tiene un flujo, sería el descuento de ese flujo. De esa manera les voy a traer o les tengo un ejercicio donde se analiza un activo financiero, perdón, un activo eh, físico en este caso, que sería un proyecto de inversión. ¿Ok? Entonces vamos a aplicar el modelo de evaluación al análisis de un activo que en este caso es un proyecto de inversión. Quise traerles este ejemplo porque es muy apegado a lo que se aplica en la vida real. El proyecto indica que Plásticos, que es el nombre que le asignamos a la empresa, está evaluando un proyecto que requiere de una inversión fija de $180,000 y un capital de trabajo neto de $27,500. La inversión fija tiene una vida útil de 3 años y se estima que tendrá un valor de mercado de $32,000 al final del proyecto. Es decir, esos $180,000 de inversión física al final van a tener un valor en libros al final de los 3 años de $32,000. Y el proyecto genera ventas
anuales de $177,000 con un costo de producción y operaciones anuales de $80,000. La tasa de impuestos a las utilidades es del 25%, siempre tenemos que pagar impuestos sobre la renta, y el rendimiento requerido por el accionista o por el inversionista sería del 11%. Acá voy a hacer una aclaración muy importante. No es menester de esta asignatura que ustedes calculen lo que son los flujos de efectivo de un proyecto de inversión. Lo que sí les quiero explicar es que los flujos de efectivo netos, que fuimos los que vimos anteriormente en el modelo, no se nos dan de una manera directa, sino que hay que realizar todo un procedimiento para obtener los mismos. En este caso, el procedimiento sería un flujo de efectivo tal y como ustedes lo están viendo. Entonces, la construcción de este flujo de efectivo no es menester de este curso, sino que se utiliza como ejemplo para ver de dónde es que salen los flujos netos de efectivo. Entonces vemos que este activo, que es un proyecto de inversión, tiene ventas anuales de $175,000 y costos de producción de $80,000 para cada uno de los 3 años. Eso indica que las utilidades de operación son de $95,000. En un flujo de un proyecto de inversión hay que restar la depreciación después de las utilidades de operación como escudo fiscal, y son $60,000 por año. ¿De dónde se obtienen los $60,000? Sería producto de dividir los $180,000 de inversión fija entre 3, que serían los años de vida útil, y obtenemos la depreciación. Esto nos deja utilidades antes de impuestos de $35,000 por año. Habría que pagar los impuestos del 25%, que corresponden a $8,750 por año, y eso nos deja utilidades después de impuestos de $26,250 por año. Como la depreciación no es un gasto erogable, entonces se tiene que sumar después de las utilidades después de impuestos, o se tiene que sumar a las utilidades después de impuestos, y también en el último año se tiene que recuperar el capital de trabajo invertido, por ende se suma al último flujo, y se tiene que recuperar el valor de rescate del proyecto, que es su valor en libros que nos indicaron de $32,000. De esa manera, los flujos de efectivo neto de este activo que se va a comprar son de $86,250 los 2 primeros años y de $145,750 el último año. Si quisiéramos determinar el valor máximo que deberíamos pagar por ese proyecto de inversión que genera ingresos, tal y como los estoy señalando, tendríamos que aplicar la fórmula general. Y la fórmula general, como ya vimos, dice que el V sub 0, que sería el valor máximo que deberíamos pagar por ese proyecto a una tasa del 11%, sería igual a traer a valor presente los flujos de ingreso que genera el proyecto o el activo, que en este caso sería de $86,250 el primer año, y el segundo por el mismo monto, y de $145,750 el último año. Todos los flujos los tenemos que traer a valor presente a la tasa de rendimiento requerida, que sería del 11%, y por su respectivo periodo. Entonces, por ejemplo, el primer año de $86,250 lo tenemos que descontar un periodo, el segundo año lo tenemos que descontar 2 periodos, y el tercer año lo tendríamos que descontar 3 periodos. Esto implicaría que el valor máximo que podemos pagar por ese proyecto de inversión a una tasa de interés del 11%, o el valor máximo que podemos pagar por ese activo a esa tasa del 11%, sería la sumatoria de los flujos de efectivo descontados, que serían de $77,703, de $70,002 y de $106,570. Entonces, ¿cuánto es lo que vale ese proyecto a valor presente? ¿Cuánto es lo máximo que se debería pagar por ese activo? Lo máximo que se debería pagar serían $254,270. Y hasta acá son los cálculos de evaluación que ustedes deberían realizar. Ese es el valor máximo que se debería pagar por ese activo
a una tasa de descuento del 11%. Y aquí, para desarrollar hasta el final el ejemplo que les quise traer, que es muy apegado a lo que sucede en la vida práctica, se asume que el mismo proyecto se compró o se invirtió en el mismo 180.000 de inversión inicial más 27.500 de capital de trabajo. Es decir, ese proyecto se compró o se invirtió 207.500, que sería un valor inferior a la evaluación del mismo. Si se invirtieron 207.500, eso es un flujo efectivo negativo en el momento cero. Quiere decir que ese proyecto se compró más barato o se invirtió por él un precio inferior a lo que generaban los flujos de efectivo futuros, que serían una inversión inicial de 207.000 colones. Quiere decir que a valor presente, como ese proyecto se compró más barato o se invirtió por el mismo menos de lo que generaba su valor real, quiere decir que a valor presente el proyecto genera ganancias de 46.776. Esto es una metodología de evaluación de proyectos que se conoce como valor actual neto, y se las quise desarrollar hasta el final para que les quede a ustedes. Sé que algunos ya lo han visto en cursos pasados y lo tendrán que retomar en cursos futuros de sus carreras. Entonces, el valor máximo o el valor del activo, que es un proyecto de inversión, es de 254.276. Pero como el proyecto se invirtió o se compró a un precio más bajo, a valor actual neto, quedarían ganancias de 46.776. Vuelvo a hacer la aclaración. Es menester de este curso conocer el modelo de evaluación general, que sería el valor máximo que se debe pagar por el activo a una tasa del 11%, que en este caso serían los 254.276. Amoldando lo que es el modelo de evaluación general a lo que es la evaluación de bonos, el modelo que aplicaríamos para evaluar bonos partiría de B sub 0, que sería el valor del instrumento en el momento cero. Y el modelo general para evaluar bonos, que se deriva del modelo general que vimos anteriormente, que era V sub C, indica que un bono genera dos flujos de efectivo. Uno, los cupones que paga periódicamente, y dos, el valor nominal que se recupera al final del periodo. Entonces, si queremos calcular el precio de un bono, tenemos que traer a valor presente la sumatoria de todos los flujos de efectivo que genera el instrumento, es decir, de todos los cupones, y a esa sumatoria, valga la redundancia, sumarle el valor nominal que se recupera al final de la vida o al vencimiento del título valor. De esta manera, el B sub 0, que sería el valor del bono en el tiempo cero, o el precio del bono en el tiempo cero, sería igual, y repito, al valor presente de los cupones que genera más el valor presente del valor nominal que se recupera al final del periodo. Repasando las variables, B sub 0 sería valor del bono en el tiempo cero, y sería el interés anual que paga el instrumento. Aquí se indica en dólares, pero en nuestro caso sería en colones. Y ese interés anual se calcula multiplicando la tasa de interés de cupón por el valor nominal. N sería el número de años al vencimiento. M sería el valor a la par en dólares, que sería el mismo valor nominal. Valor a la par sería un sinónimo. Y K sub D sería la tasa de rendimiento requerida del bono. Aquí hay que hacer varias aclaraciones. Número uno, los bonos se pueden
vender o se pueden emitir con periodos de pago inferiores al año. Podrían ser cada 6 meses o cada 3 meses, que son los que más se utilizan. Pero se podría utilizar cualquier periodo según se especifique en el contrato. Y número 2, la tasa de rendimiento requerida del bono es la que se utiliza para descontar los flujos de efectivo. Y eso debe quedar muy claro. Y la tasa de interés nominal, que de hecho no aparece en la fórmula que se les da en el libro, esa tasa de interés nominal es la que se utiliza para calcular los intereses de cupón que pagan por periodos y se calcula multiplicando dicha tasa por el valor nominal. Y el número de periodos, que también sería una variable que habría que calcular, sería igual a los periodos de pago de cupón multiplicado por el número de años. Entonces, por ejemplo, un instrumento que pague cupones semestralmente y que se emita a 5 años, N sería igual a 10. Un instrumento que pague cupones de manera trimestral y que se emita a 2 años, N sería igual a 8, que sería el resultado de multiplicar los 2 años por los 4 trimestres por años que generan. Entonces, siempre habría que calcular lo que son los intereses de cupón que paga y el número de periodos con los datos iniciales que nos dan. Aquí se les trae un ejemplo sobre cómo calcular el B sub 0 o el precio de un bono. Y se utilizó el nombre de Edgar Araya como el comprador del instrumento, y quien desea determinar el valor actual o el B sub 0 de un bono de la empresa El Manantial S.A., cuyo valor nominal es de $1000. El valor nominal es sobre el cual se pagan los intereses, el cual a dicho bono le hacen falta 10 años para su vencimiento, y el instrumento paga intereses anualmente a una tasa de cupón del 10%, que sería la tasa de interés, repito, de cupón. Y actualmente la tasa de rendimiento requerida para instrumentos similares es del 10%. Vemos que ya tenemos dos tasas, que sería la tasa de cupón y la tasa de rendimiento requerida, que sería también del 10%. Vamos a ver cómo se realizan los cálculos. La fórmula que habría que utilizar y que viene en la unidad didáctica sería la que vimos anteriormente. El B sub 0 sería igual al valor presente de la sumatoria de los cupones que genera más el valor presente del valor nominal que se recupera al final del tiempo. Las primeras dos variables, como indiqué anteriormente, que habrían que calcular sería el interés que paga periódicamente, que sería igual a multiplicar los $1000 de valor nominal por el 10%. Este bono generaría 10 o $100 anuales de intereses. Y también habría que calcular la variable N, que sería el número de periodos de pago, ¿verdad? En este caso, como se paga anualmente, entonces habría que multiplicar un periodo anual por los 10 años, que N sería igual a 10. Según la fórmula que viene en el libro, el valor presente de ese bono sería el valor presente de todos los 10 flujos que genera de $100, descontados a la tasa de rendimiento requerida, que sería del 10%. Vean que esta tasa que estamos utilizando acá del 10% es la de rendimiento requerida, que, bueno, en este caso es igual a la tasa de interés de cupón. Y vean que en el último caso podemos utilizar dos procedimientos. Puede que descontemos una vez más 100 unidades monetarias, que son los 100 que paga de cupón en el 10º año, y por aparte descontamos los 1000 de valor nominal, que es cuando se recupera el valor nominal del bono, lo contamos a 10 años. O acá, a mí me parece mucho más práctico simplemente descontar los 1100, que sería el valor nominal más el último pago de cupón.
que me parece es mucho más práctico para no hacer un cálculo adicional. Esta fórmula es un poquito larga y aplicaría el número de veces o de cupones que se tendría que pagar. De esa manera, el valor descontado de cada uno de los cupones sería el siguiente. Vean que para los primeros $100 que se descuentan un año al 10%, el valor descontado es de $90,91. Y vean que si lo comparamos con el valor descontado del noveno año, es sumamente inferior, son 42,41. Aquí entendemos el efecto del tiempo a la hora de descontar un flujo efectivo, que fue una de las variables que vimos al principio. Y el último flujo que se descuenta son los $1,100, que a valor presente, por un descuento de 10 años, son $424,10. En total, si sumamos todos los flujos descontados, el bono tiene un valor presente o un B sub 0 de $1,000. ¿Qué quiere decir eso? Que el bono se está vendiendo a la par o se está comprando a valor a la par o a valor nominal. ¿Por qué sucede esto? Bueno, eso sucede porque la tasa de interés nominal es del 10%, que es igual a la tasa de rendimiento requerida. Esto solamente sucede en dichos casos, cuando la tasa de interés nominal es igual a la tasa de rendimiento requerida. Por eso es importante dejar en claro la relación que existe entre la tasa de rendimiento requerida, que es la que se utiliza para descontar los flujos que produce el bono, y la tasa de interés de cupón, que es la que se utiliza para calcular el interés que paga el bono periódicamente. Entonces, hay que entender esa relación que existe entre esas dos tasas y el precio del bono. Y la relación sería la siguiente. Si la tasa de rendimiento requerida es superior a la tasa de cupón, el bono se vende o se compra con descuento, es decir, a un precio inferior al valor nominal. Si la tasa de rendimiento requerida es igual a la tasa de interés de cupón, el bono se vende o se compra a valor nominal, que fue el ejemplo que vimos anteriormente. Y si la tasa de rendimiento requerida es inferior a la tasa de cupón, el bono se vende o se compra con prima, es decir, su precio o su B sub 0 será mayor al valor nominal. En el caso anterior, la tasa de interés de cupón era igual a la tasa de rendimiento requerida. Por ende, el bono se transó a valor nominal, que son los $1,000. Ese es el ejemplo que vimos que aplicaría para el supuesto número 2 o para la regla número 2, que es cuando el bono tiene una tasa de descuento igual a la tasa de cupón. Viendo gráficamente lo que se hizo con el instrumento, básicamente lo que se obtuvo fue la sumatoria de los valores presentes de los cupones, de los 10 cupones de $100 descontados a una tasa del 10%, cuya sumatoria es por un monto de 614,46 colones, y a eso se le sumó el valor presente del último flujo de efectivo de los $1,000, que es el valor nominal que se recupera al final del periodo, y el valor o el B sub 0 es de $1,000. Yo lo hice un poco más práctico. El último flujo simplemente sumé a los $1,000 los 100 de valor del cupón, del último cupón que se paga. Aquí les vamos a mostrar otras alternativas para realizar los cálculos que son un poco más expeditas o un poco más prácticas, y que de igual manera se llegan a los mismos términos. Les indiqué la que explica el libro porque esa es la que ustedes estarían leyendo a la hora de que analizan el capítulo. Vamos a mantener las mismas variables, que sería valor nominal de 1,000, el cupón anual que paga el bono de $100, la tasa de descuento del 10% y el número de años, que sería 10. Si ustedes recuerdan cuando llevaron el curso de matemática financiera,
el valor presente de una anualidad era igual a multiplicar la anualidad que se conocía o se conoce como PMT, que en el caso del bono sería el interés anual, por el factor de interés del valor presente de una anualidad, que sería 1 más, abro paréntesis, 1 más I, que en este caso sería la tasa de rendimiento requerido, cierro paréntesis elevado a la menos n, y todo eso dividido entre I, que en este caso sería la tasa de rendimiento requerido o K sub D, y cierro llaves. Esta es la misma fórmula que vimos en matemática financiera, que es el factor de valor presente de una anualidad. Y a eso le sumamos lo que es el valor presente de lo que es el valor futuro o el valor nominal que se recupera al final del periodo, descontado a la tasa de rendimiento requerida. Entonces, ¿dónde hicimos el ajuste? Pues no tenemos que hacer el descuento de los cupones 10 veces como lo hicimos anteriormente, sino la sustitución de los datos en la fórmula que acabo de indicar. Si sustituimos esos datos, la anualidad que genera el bono es de $100 por año. La tasa de descuento sería del 10% e indicamos n como menos 10, y a eso le sumamos lo que es el valor presente del valor futuro, que es el valor nominal que se recupera al final del periodo por los mismos 10 periodos. De esa manera el cálculo se nos hace más expedito, lo podemos hacer de manera más rápido, donde el valor presente de la anualidad serían 614,46 y el valor presente del valor futuro, que es el valor nominal que se recupera al final, serían 385,54, donde el bono tiene un valor de 1000, que sería exactamente lo que hicimos anteriormente, solo que acá les traigo la fórmula de la anualidad que les ayudaría a ustedes a hacer el cálculo de manera más expedita. Y para que vean que es lo mismo que venimos viendo en cursos pasados, pero ahora lo estamos aplicando a lo que es la evaluación de bonos. Otra forma de realizar el cálculo, y aquí hago el comercial, que es importante que todos ustedes en la medida de sus posibilidades hagan el esfuerzo por comprar una calculadora financiera, porque es un instrumento muy importante que deben utilizar todos los administradores y especialmente los que son del área financiera. En una calculadora financiera se utiliza el modo CMPD, que es el modo de interés compuesto, y en lo que son las funciones se debería dejar set en N, porque el bono paga al final del periodo. En N se indica 10, que son 10 años. En I, porcentaje, se indica 10. No se indica el porcentaje, 10%, sino solo 10. El PMT, tal y como viene en la financiera y tal y como viene en Excel, se indicaría como menos 100, y el valor futuro, que es el valor nominal que se recupera al final del periodo, se indicaría como menos 1000. Estas dos variables que van a aparecer en ese modo se dejan tal y como están ahí, no se van a modificar, y se posicionan sobre la tecla PV, que es valor presente, y le dan sobre la tecla Solve o resolver, y eso les va a dar los $1000 calculados. Esa es una forma en que se calcula el precio de un bono utilizando calculadora financiera, que es importante ustedes aprendan a manejarlo porque es un instrumento de trabajo que van a requerir. Y utilizando el Excel podemos calcular el precio de ese bono utilizando la fórmula de valor actual. Entonces, esa fórmula ustedes lo que hacen es indicar igual VA, que es valor actual, abren paréntesis, y F2 sería la tasa de interés de rendimiento requerida, que sería del 10%. F3 sería el número de periodos, y le dan, según sea el caso, coma o punto y coma. En el caso de la computadora mía se asume el Excel como punto y coma. Indican el F4, que sería el PMT o el interés que genera el instrumento por periodo, lo indican de manera negativa. Vea que es exactamente igual como se hace con la calculadora financiera, se deben indicar negativos, le dan punto y coma e indican lo que es el valor futuro, que así se lo solicitaría el Excel, que sería el valor nominal del instrumento, que también lo indicarían como negativo.
La calculadora les va, el Excel les va a pedir, una vez que ustedes le indiquen punto y coma, lo que es al final, si se paga al principio o al final del periodo, ustedes indicarían 0, que es para el modo de pagar al final del periodo, y cierran paréntesis. Otra forma que pueden hacer eso es simplemente no indican ese 0, sino que después de lo que es el valor futuro cierran paréntesis, y de igual manera les van a dar los $1000, que es el precio del bono. Esto es otra forma de hacer los cálculos mediante el uso de Excel. Yo les recomiendo, los insto a que hagan estos cálculos en sus Exceles para que vayan teniendo ya el componente aplicado de lo que es el curso. Para ver acá un poquito cómo es que se viene realizando eh, o se viene relacionando lo que es el rendimiento requerido y el valor de los instrumentos, lo podemos ver de manera gráfica, donde un bono, el bono que vimos anteriormente, si se descontara a una tasa de rendimiento requerida, si sus flujos se descontaran a una tasa de rendimiento requerida del 12%, que es mayor a la tasa de cupón, que es del 10%, entonces el valor del bono o el B sub 0 sería igual a $887. Ese bono, tal y como lo vimos en el ejemplo, si lo descontamos a una tasa de rendimiento requerida del 10%, que es igual a la tasa de cupón, que es del 10%, el B sub 0 o el precio del bono sería igual a los $1000. Y si lo descontamos, si descontamos los flujos de efectivo a una tasa del 8%, que es menor a la tasa de cupón del bono, entonces el B sub 0, el precio del bono, sería de 1134, lo cual indica que el instrumento se estaría vendiendo con prima. Entonces aquí lo que estamos es comprobando que se cumpla lo indicado anteriormente. Y visto de una manera gráfica, cuando el bono se descuenta con una tasa inferior del 8%, su precio aumenta a $1134, es decir, obtenemos una prima por su venta de $134. Si el bono lo descontamos al 10%, que es la misma tasa de cupón, que sería una tasa de descuento igual a la tasa de cupón del 10%, lo estaríamos vendiendo a su valor a la par o a su valor nominal. Y si lo descontamos a una tasa mayor que la del 12%, pues lógicamente todos los flujos se me descuentan más, y por eso el valor del bono o el B sub 0 sería de $887, que se estaría vendiendo con descuento, que sería esta anotación que les estoy señalando. Entonces aquí lo que vemos es la comprobación de manera práctica y de manera gráfica de lo que es la relación entre la tasa de descuento y la tasa nominal, y cómo esto podría implicar que un bono se venda a su valor a la par, se venda con prima o se venda con descuento. Aquí vamos a ver la relación que existe entre el precio de compra de un instrumento y si el mismo se mantiene hasta su vencimiento. Entonces, por ejemplo, en un caso en que un instrumento financiero se compre con prima, como lo vimos anteriormente, el instrumento, conforme pase el tiempo y si el tenedor del mismo lo mantiene hasta su vencimiento, se empieza a ajustar hacia abajo hasta que en el último periodo el instrumento vale los mismos $1000 de su valor nominal. ¿Por qué sucede esto? Porque si el instrumento en estos momentos, al estarse vendiendo con prima, es decir, con un precio superior al valor nominal, contablemente, si lo tenemos todos los años, cada año habría que ir registrando una pérdida por intereses, porque el bono, cada vez que se acerca a su vencimiento, cada vez que pasa un año, vale menos, que es lo que estamos viendo acá. En el año
faltando 8 años para su vencimiento, el bono va a tener un valor de 1115. Esto es porque contablemente, si construimos la tabla de cancelación del bono, todos los años habría que ir registrando una pérdida por intereses. ¿Por qué? Por tener el instrumento. ¿Qué sería lo que aplicaría en este caso? Lo que aplicaría es que el tenedor del bono lo venda en 1134 y de esa manera ejecute la prima de 134. El negocio de los bonos en muchos casos es su compra y venta. Implica un mayor nivel de riesgo, pero es lo que muchos inversionistas hacen. En el caso de que un instrumento se compre con descuento, contablemente todos los años habría que ir registrando una ganancia por intereses. Eso quiere decir que el bono, si se tiene los 10 años hasta su vencimiento, se va a ajustar hasta su valor nominal, que serían los $1000. Entonces, en este caso, de ese instrumento que se compró con un descuento, o si ese instrumento lo tenemos como parte de nuestras inversiones y se está transando en 887 colones, es decir, se está transando con un descuento, con una pérdida, pues lo mejor es seguir ganando intereses, porque cada vez que el bono se acerca a su vencimiento va incrementando su valor, es decir, nos vamos ganando los intereses de cupón que genera el mismo. Vemos, por ejemplo, que en el año 8 el instrumento tiene un valor de 901, ya incrementó su valor. Es decir, el precio se va ajustando hacia arriba hasta que llegue al valor nominal, que son de $1000. Para el cálculo del rendimiento al vencimiento, que es el rendimiento que se obtiene por un instrumento financiero si se mantiene hasta el final del mismo, es decir, hasta su vencimiento, existen tres metodologías. La número 1, que es la que se indica en el libro, que es el método de prueba y error, consiste en la simple sustitución de la tasa de rendimiento requerida en la fórmula del cálculo del P sub 0 o del B sub 0 del bono. Entonces, en este caso, se les tendría que dar el precio de compra del instrumento, que en este caso son de 1134, los intereses por periodo que sería de $100, perdón, n, que sería el número total de periodos, y el valor nominal del mismo. ¿En qué consiste el método de prueba y error? En empezar a probar con tasas de interés o a sustituir el rendimiento requerido, de modo que la solución de la ecuación sea igual a 1134. La tasa que haga eso cierta es la tasa de rendimiento requerida, y por eso se le conoce como método de prueba y error, que ya como sabemos es una tasa del 8%. Aquí lo que hay que tener claro es la relación que existe entre la tasa cupón y la tasa de rendimiento requerida. En este caso, el bono se está vendiendo con una prima de 134 colones, es decir, por encima de su valor nominal. Si nos dan una tasa de cupón del 10%, entonces sabemos que los flujos de efectivo se tuvieron que haber descontado a una tasa menor para que el bono se venda con prima. De esa manera, cuando empezamos a probar con las diferentes tasas de descuento, entonces partimos de la tasa nominal hacia abajo. Es decir, estaríamos probando con una tasa de 9%, una de un 8.5%, hasta llegar a la tasa del 8%, que es la que nos hace cierta la ecuación. Y aquí continuamos con los demás ejemplos, donde si nos dan el B sub 0 de 1000, tenemos que probar tasas de interés que hagan cierta esa ecuación con los datos que ustedes tienen en pantalla, que como ya vimos es una tasa del 10%, que sería la tasa de rendimiento requerida. Es decir, si ustedes sustituyen este 10% acá en caso de, pues van a obtener el valor de las $1000, como es algo muy lógico con respecto a lo que hemos venido viendo. Y el último ejemplo serían los 887, cuyo método de prueba y error sería con una tasa del 12%, que fue lo que ya vimos. ¿Qué sería la tasa de rendimiento requerida?
Otra forma de calcular el rendimiento requerido con Excel es a través de la aplicación de lo que es la tasa interna de retorno. Un bono lo que genera es un flujo de efectivo de inversión de la siguiente manera. El bono, por ejemplo, para poner el caso que hemos venido siguiendo, que se compró a su valor nominal, que son de $1000, se tuvo que haber pagado los $1000. Eso fue lo que se invirtió, por ende es el flujo negativo en el año cero. Y de ahí en adelante y durante 10 años el instrumento va a generar $100 de valor de intereses, de PMT, que también se conoce, ¿verdad? Entonces es el pago que vamos a recibir. Por eso esos $100 se van a registrar en cada uno de los 10 años de manera positiva. En el último año, que es el año décimo, a mí me parece mucho más práctico que, bueno, en ese año se reciben los $100 y también se recupera el valor nominal, que son los $1000 de valor facial. Entonces, de manera práctica, lo que siempre acostumbro a hacer es a sumar los $1100 o a sumar los intereses de cupón al valor nominal, que en este caso serían $1100. Entonces, como vemos, el instrumento lo que generó fue un flujo de efectivo negativo, que sería en el momento que se compró, y 10 flujos positivos. La tasa interna de retorno lo que me indica es cuál tasa hace que los flujos de efectivo positivos se igualen con la inversión inicial. Es la rentabilidad real durante el periodo de inversión. En este caso, si resolvemos la TIR, que simplemente sería de la siguiente manera, ustedes le dan igual T y R, abren paréntesis y seleccionan todos los datos, cierran paréntesis, les dan igual, van a obtener el rendimiento requerido del instrumento, que sería del 10%. Si ese mismo procedimiento ustedes lo aplican a los demás B sub 0 que obtuvimos anteriormente y aplican la TIR, van a encontrar que la tasa de rendimiento requerida en el caso del bono que se compró con prima sería de $8. Y en el caso del bono que se compró con descuento en 887, la tasa de rendimiento requerida, o sea, la que generó el bono durante toda su inversión, si se tiene hasta el vencimiento, es del 12%. Esto tiene mucha lógica. ¿Por qué? Porque vean que acá el bono se está comprando muy barato y estamos recibiendo los mismos cupones siempre. Vean que en todos los tres flujos recibimos los mismos cupones y aquí el bono se compró barato y por ende, si lo tenemos hasta el final, vamos a determinar que la tasa de rendimiento requerida durante la tenencia del mismo fue mayor. Ahí se les aclara que el rendimiento al vencimiento del bono, que es también la tasa de rendimiento requerida, se determina usando una calculadora financiera, una hoja de cálculo en Excel o por el método de prueba de error. Vamos a ver cómo se hace esto con calculadora financiera. Con calculadora financiera, de igual manera, ustedes indican en la función, en el modo CMPD, indican las funciones de la siguiente manera. Set-End, porque los flujos del bono se reciben siempre al final del periodo. N sería 10, que son los 10 años. PV, que sería el valor presente, se va a indicar el dato obtenido como B sub 0 o el precio del bono, que sería 1134. Y en PMT, que es lo que solicita la calculadora, van a indicar los ingresos, que son los ingresos por concepto de intereses, que son los $100 por año, y en valor futuro van a indicar lo que son la recuperación del instrumento al final del periodo. Vean que en este caso indiqué el valor presente de manera negativa y lo que son los flujos de efectivo positivos que genera el bono los indiqué de manera positiva para que la calculadora realice los cálculos de manera correcta. Se van a posicionar sobre la tecla y igual porcentaje y le van a dar solve o resolver y ahí les va a indicar que el rendimiento requerido del instrumento que se compró en 1134 es de 8. De igual manera pueden aplicar el mismo procedimiento para los diferentes precios de compra del instrumento, que serían
los que ya hemos venido viendo, solo estamos comprobando resultados con diferentes métodos, que serían de a valor nominal de 1000 y a descuento de menos 887. Esto es la forma de realizar el cálculo con calculadora financiera. Vuelvo a insistir, sería importante que vayan pensando en tener una, porque es una herramienta muy útil para cuando ustedes se desempeñen en sus puestos laborales. Es importante tener claro también que los instrumentos no solamente se venden o pagan intereses de cupón anualmente, como les indiqué al principio, también pagan cupones de manera semestral, de manera trimestral, cuatrimestral, es decir, pagan cupones según se establezca en el contrato del bono. Aquí vemos un ejemplo de un instrumento que es el mismo caso que hemos venido viendo, solo les cambié los datos para que vean cómo funciona semestralmente. Vemos el ejemplo del mismo instrumento, pero que paga intereses de manera semestral. Entonces, ¿qué es lo que habría que hacer? Lo que habría que hacer es simplemente dividir la tasa de rendimiento requerida entre 2 porque son semestres y multiplicar el número de años por 2 porque son semestres. Entonces ese sería el único cambio. Aquí en los intereses por cupón que paga semestralmente, si ustedes agarran y multiplican el 0,05, que es el interés semestral, por el cupón de 1000, van a obtener los 50. ¿Ok? ¿De dónde sale ese 0,05? Es simplemente dividir la tasa de cupón del 10% entre 2. ¿Ok? Eso es una forma de hacerlo. Entonces obtienen el 0,05, que sería la tasa de interés de cupón que paga por semestre. Esto lo multiplican por el valor nominal y van a obtener los intereses semestrales que pagan, que serían de 50. Se sustituye en la fórmula y se vuelven a obtener los mismos datos. Es el mismo procedimiento. En el caso de que el instrumento pague intereses de manera trimestral, entonces habría que dividir la tasa de rendimiento requerida entre 4 y multiplicar el número de años por 4. Y lo que sería la tasa de interés de cupón, habría que dividirla entre 4. Entonces, eso sería el procedimiento. Lo podrían amoltar según la forma de pago de cupón o según la variabilidad en los pagos de cupones si son menores a un año. Es importante también considerar que no es lo mismo una tasa de interés nominal a una tasa de interés efectiva. En el caso de una tasa de interés efectiva se conoce como la TEA, tasa efectiva anual. Y la fórmula para su cálculo es igual a 1 más la tasa de interés nominal dividido entre el número de periodos y elevado al número de periodos, y a eso se le resta 1. Es decir, se le da despejada la tasa de interés para que el cálculo sea directo. En el caso que hemos venido analizando y la última diapositiva que vimos que el bono pagaba intereses semestralmente. Entonces, si quisiéramos ver cuánto de lo que realmente estamos recibiendo por ese instrumento, si un instrumento estaría pagando semestralmente y asumimos que esos intereses que recibimos cada semestre los invertimos al 10%, los invertimos de inmediato, ¿verdad? No los vamos a agarrar y los vamos a recibir, los metemos debajo de la almohada, sino que asumimos que los invertimos de inmediato al 10%, entonces vamos a obtener una tasa de rendimiento compuesta, que en este caso sería 10% dividido entre 2 elevado a la 2 menos 1, nos da una tasa de rendimiento del 10,25%. Entonces, si una inversión que ustedes realizan les ofrece una tasa del 10% anual y la capitalización es anual, la tasa efectiva anual va a ser igual al 10%. Pero si esa misma inversión que ustedes realizaron es del 10% capitalizable
semestralmente. Cada vez que se pagan los intereses, se recibe interés sobre interés. Entonces, la tasa efectiva anual que realmente ustedes estarían recibiendo sería del 10,25%. A mayor número de capitalizaciones, mayor tasa efectiva anual. Entonces, a la hora de realizar una inversión, en este caso podríamos hablar de un certificado de depósito a plazo, que también es un instrumento financiero. Esto es un tema a considerar. Si la entidad financiera nos da la posibilidad de elegir a un mayor número de capitalizaciones, pues esa sería la opción que deberíamos escoger, porque sería sobre la cual vamos a recibir una tasa efectiva anual mayor. Entonces siempre es importante tener en consideración todo este tipo de variables, porque a la hora que vamos a invertir, ya sea en cualquier instrumento financiero, en un bono, etcétera, etcétera, el análisis que vamos a realizar es un análisis del valor del dinero en el tiempo, es decir, cuál inversión nos genera una mayor rentabilidad. Vimos el caso del bono que se compró con un descuento de 887, o sea, se compró a descuento con un precio de 887, se mantuvo hasta su vencimiento y nos ganamos una tasa de interés, una tasa de rendimiento requerida mayor, que sería del 12%. Entonces, es muy interesante cómo es que podemos empezar a definir nuestras estrategias de inversión de modo que disminuyamos el riesgo y maximicemos el rendimiento que podemos generar por las mismas. De esta manera damos por concluido el tema de tasas de interés y evaluación de bonos. Espero haya sido de mucho provecho para ustedes, tanto a nivel académico como a nivel profesional, y nos estaríamos viendo en el siguiente tema de la asignatura.